Y también está, creo que Héctor, ¿sí? ¿O quién está como Ana Madre? Ah, no, mentiras, Ana, qué pena contigo. Listo. Entonces vamos a empezar aquí, profe, a empezar la grabación. Ujú. Recording in progress. Bueno, buenas noches para todos en esta webconferencia del curso de diplomado en pruebas de software. Esta noche tenemos un invitado muy especial que es el ingeniero David Vidal. El ingeniero David Vidal pues se ha desempeñado siempre en toda la parte de desarrollo de software. Y como estamos en el diplomado estudiando la dinámica que tiene las pruebas y el analista de software y demás, por eso he invitado esta noche al ingeniero David. Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches, profesora Patricia, ¿Cómo y estás? muchos alumnos. Gracias. Inge, cuéntanos brevemente qué estudiaste, dónde estudiaste. Haznos una presentación y Bueno, ya les completo. sí, pues sí, he trabajado en la parte de desarrollo, he trabajado pues más de 10 años en proyectos de software, en distintos sectores como el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones, el sector salud, el sector de la logística. Pues hice mi pregrado en la Universidad Nacional, hice una especialización en la Jorge Tadeo Lozano, hice una maestría sobre ingeniería de software en España y en Italia. Sí, básicamente eso, pues he trabajado con diferentes tecnologías, principalmente con Java, pero también he manejado otras tecnologías como Python y otros lenguajes como Ruby o como Go. Gracias, Inge. Inge, nuestra primera pregunta en esta noche es, pues como estamos nosotros aquí viendo la importancia de las pruebas de software, nosotros queríamos preguntarle al Inge, ¿por qué son importantes las pruebas de software desde el punto de vista de desarrollo? ¿Tú qué crees ahí? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué relevancia toman las pruebas allí? Sí, básicamente, pues digamos, uno puede pensar eso es como las consecuencias que puede tener para la empresa cuando un error sucede en producción. Entonces, pues pueden haber diferentes tipos de errores. Entonces, por ejemplo, un error puede ser sencillamente que un servicio no esté disponible. Entonces, si un servicio no está disponible, pues eso le puede generar pérdidas a una empresa o puede generar que los clientes pierdan confianza en la empresa. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo el software de nómina no está disponible el día del pago, entonces eso, por ejemplo, puede tener que los usuarios se sientan inconformes con eso. Pero pues pueden haber muchos tipos de errores en el software. Otro tipo de errores puede ser, por ejemplo, que haya errores en el cálculo en las operaciones matemáticas de un software. Entonces, por ejemplo, eso puede pasar, por ejemplo, en un sistema de nómina que no se le apliquen todos los descuentos que se deben aplicar o que se le pague más a un empleado. En cualquier caso, eso tiene consecuencias para la empresa, que por ejemplo puede perder dinero, o para el usuario que no le va a reflejar su estado actual. También pueden haber muchos otros tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, pueden haber problemas en la seguridad de un sistema. No solamente desde el punto de vista de los hackers, sino también puede ser que empleados internos de la empresa usen su conocimiento para su beneficio propio para fraudes. Eso pues puede tener consecuencias legales, puede tener consecuencias de multas y puede tener consecuencias de que los clientes pierdan confianza en un software. Existe también otro tipo de errores. Entonces, por ejemplo, que el tiempo de respuesta de un software no sea el adecuado. Entonces, eso hace, por ejemplo, que, que el servicio no sea el mejor o que la empresa no responda lo suficientemente rápido si un proceso toma mucho tiempo.
en ejecutarse. Es ese tipo de problemas. También pueden haber tipos de errores de tipo de usabilidad, que es básicamente consiste en que un software sea difícil de usar. Por ejemplo, algo que pasa frecuentemente es que, por ejemplo, los usuarios de un software empresarial, ellos normalmente tienen que repetir muchas veces la misma operación porque hace parte de su trabajo. Entonces uno debe diseñar el software para que sea lo más eficiente posible, por ejemplo, para ese tipo de usuarios. Y otro tipo de problemas o errores que puede haber es usar tecnologías nuevas y no comprender las limitaciones o problemas que traiga esa tecnología. Entonces, como pueden ver, el software puede fallar de muchas formas diferentes y muchos de esos fallos pues pueden tener, le pueden representar a la empresa que pierda dinero o que pierda clientes o que incluso una empresa llegue a cerrar en el caso extremo o que pierda un contrato muy importante. Sí, en ese caso, Inge, vemos la importancia de hacer pruebas de software, ¿no? En lo que tú nos comentas en esa situación por todas esas, digamos, consecuencias que puede traer para la empresa. De ahí la importancia de trabajar frecuentemente con el analista de pruebas, ¿cierto? De trabajar en equipo. Nosotros estábamos discutiendo un tema que era la psicología de pruebas de software y eso consistía como en decir prácticamente que a veces en los equipos de desarrollo puede suceder que no haya un buen entendimiento entre el ingeniero o el tecnólogo, la persona que programa, el programador y la persona que hace pruebas. Puede haber ciertas diferencias, entonces de pronto el de pruebas dice, ay, le encontré este error y entonces de pronto el que programa se pone bravo y dice, no, a mí sí me funciona, o al contrario, puede ser que encuentre uno desde el punto de vista de desarrollo a analistas de pruebas pues a veces se quedan como en un error mínimo y no dejan avanzar todo el proceso. ¿Por qué crees entonces tú, Inge, desde tu experiencia, que es importante ese trabajo en equipo entre pruebas y desarrollo? Sí, digamos, pueden haber muchos tipos de problemas. Un tipo de problemas, por ejemplo, puede ser que puede pasar son los indicadores. Entonces, por ejemplo, en muchas empresas los indicadores no son lo suficientemente bien definidos y eso puede traer problemas. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo el indicador es el número de errores que detecta un analista de pruebas, entonces el analista de pruebas lo que va a hacer es intentar generar el número mayor de indicadores para que su trabajo eh, sea, se le dé una buena calificación, pero en realidad no le está haciendo bien al proyecto porque lo que está haciendo es generando errores que no son relevantes para el negocio o para el desarrollador. Entonces, todo eso, por ejemplo, el tema de indicadores es algo que se debe manejar muy bien. A veces es algo que se le impone al analista de pruebas o al desarrollador y es algo que se debe tener en cuenta. Otra cosa que se debe tener en cuenta son las prioridades. Básicamente, digamos, por ejemplo, en un software empresarial que lleva muchos años en el mercado, que muchas personas han trabajado en ese sistema, pues no es un sistema perfecto, es un sistema que pueda que tenga errores o que tenga cosas por mejorar. Pero entonces ahí viene el manejo de las prioridades y el definir qué tan relevante o qué tan grave es el error en el software y qué tan difícil es arreglarlo o cambiarlo. Y así se definen las prioridades y se le dedica el tiempo a las características más importantes. Inge, ¿qué hacer en el caso que, por ejemplo, tú digas, desde el punto de vista de desarrollo, yo considero que el error no es relevante? O sea, es algo mínimo, se puede instalar eso y en una siguiente versión que liberemos en producción, pues podemos dejar ese error subsanado, pero el analista de pruebas dice, no, a mí me parece que es crítico. Cuando hay esa diferencia, ¿quién la resuelve ahí, el líder o cómo se hace en esos casos? Sí, pues yo básicamente considero que
pues eso es una relación que se forja entre el desarrollador y el analista de pruebas, de negociar qué funcionalidad se incluye o no en una release. En algunos casos, dependiendo de la empresa, existe un rol que se llama Business Analyst. Entonces el Business Analyst es el que se encarga de tomar las decisiones de los requerimientos o se encarga de comunicarse con el cliente para tomar las decisiones de ese tipo. Eh, pero sí existe un rol dependiendo de la empresa, puede existir el rol de Business Analyst o si no existe ese rol, pues uno discute directamente con el usuario, le explica los riesgos que puede tener que pueda tener ese defecto y es un proceso de negociación continuo. Eso es algo común y que pasa continuamente en los proyectos. La Inge, necesidad de establecer prioridades. ¿te han tocado en tus equipos de trabajo, te ha tocado alguna vez trabajar con un analista de pruebas que sean, ¿cómo te digo? Con el que no te hayas entendido, que tú digas, sí, me tocó un analista de pruebas un poco complicado. ¿Qué viste en esa persona que tú decías obstaculizaba como todo el proceso de desarrollo en sí, de construcción de software? Digamos, sí, digamos, pueden haber muchas situaciones que en una empresa, entonces, por ejemplo, un problema que a veces pasa en las empresas, como les comentaba, es el tema de los indicadores, que a veces de pronto los indicadores es un tema que se le impone al empleado, al desarrollador o al analista de pruebas, y esos indicadores, si no son bien definidos, pues tienen impacto sobre la persona, sobre el empleado, sobre su rendimiento, sobre su salario. Entonces, todo un sistema de indicadores que no sea bien definido o que sea débil va a generar todo tipo de conflictos entre las áreas. Inge, ¿qué características debe tener un buen analista de pruebas? De pronto, Bueno, desde tu experiencia, lo que has visto, algún analista con el que te haya tocado trabajar y tú digas, recuerdo a tal analista por tal cosa. listo. Algunas características que me parecen importantes es, pues ahorita existe mucha demanda para profesionales que tengan conocimiento en automatización de pruebas. Básicamente, pues sí, las empresas cada vez buscan más tener una mayor confiabilidad en su software, tener menos errores por las consecuencias que pueden tener para su negocio. Y una forma de reducir o mejorar la confiabilidad en el software es la automatización de pruebas. Entonces, básicamente, pues además del conocimiento del negocio, se necesita un conocimiento básico de programación. Y pues no todas las personas tienen esas dos habilidades. Entonces existe una demanda por la necesidad de que el software sea más robusto y que no se consiguen las personas que tengan esas dos habilidades tan fácil. Entonces existe una gran demanda por personas que conozcan sobre automatización de pruebas. Otra habilidad que cualquier profesional en tecnología debería tener o que hay muchas oportunidades en eso es el tener un conocimiento bueno del inglés. Básicamente muchas empresas extranjeras ven a Colombia como un sitio atractivo para mover sus proyectos de software porque pues, los costos son mucho más bajos que, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá. Y muchas veces en ese tipo de proyectos los usuarios o los miembros del equipo pues no hablan español. Se necesita hablar en inglés, entonces hay muchas oportunidades en eso. Hay muchas empresas extranjeras que ven a Colombia como un sitio interesante para hacer sus proyectos de desarrollo de software. Otra característica, pues básicamente es que pues muchas empresas usan metodologías ágiles, entonces la expectativa es que la empresa, que los empleados conozcan algo sobre esas metodologías ágiles. Otra cosa que puede ser útil para una lista de pruebas es tener un conocimiento básico de base de datos. Ese conocimiento de base de datos le ayuda a una lista de pruebas en ciertas situaciones a generar datos más fácilmente y en otras situaciones le permite hacer otro tipo de verificaciones a las pruebas. Básicamente, y pues un analista de pruebas espera que tenga un buen conocimiento del negocio.
Inge, cuando voy a empezar a ejercer como analista de pruebas, no tengo experiencia, soy nuevito, nuevita, acabo de terminar el diplomado y me vincularon a una empresa y me dieron una oportunidad. ¿Cómo debe ser iniciar en este, digamos, en este mundo de acuerdo a tu experiencia? Por ejemplo, si no entiendo del negocio, ¿qué debo hacer? Pregunto si no sé de una tecnología en especial, si no entiendo qué hizo el programador, qué hacer en todos esos casos, que puede ser como la duda de algunos de nosotros, los que están acá. Sí, digamos, pues todos los profesionales pasan por ese mismo, por esa misma etapa donde salir de la universidad y tienen que, pues sí, se enfrentan a la vida laboral. Entonces, en la vida laboral, pues digamos, es importante pues adquirir un buen conocimiento del negocio. Eso pues se consigue básicamente con el tiempo y analizando bien los proyectos y las tareas. Y lo otro, pues muy importante, es la comunicación. Básicamente también hay muchas empresas que están trabajando, por ejemplo, de forma remota, donde muchos de sus empleados no van a una oficina, sino todos trabajan desde su casa o de diferentes países o diferentes ciudades. Y en todo ese punto, pues hay que desarrollar unas buenas habilidades de comunicación y para uno aprender de las otras personas y facilitar ese trabajo en equipo, ese sea remoto. Inge, tú nos comentaste que tuviste la oportunidad de estar fuera del país cuando estabas haciendo la maestría. Creo que también estuviste trabajando mientras estudiabas en España. ¿Cómo es trabajar en otro país? ¿Qué diferencias culturales tuviste? Sí, digamos, como les comentaba, actualmente hay muchas oportunidades de empresas del exterior que buscan a profesionales acá en Colombia. Eso tiene diferentes ventajas. Entonces, por ejemplo, pues una empresa que tenga sus ingresos en euros o en dólares, pues se pueden, tienen los medios para pagar un salario más alto que, por ejemplo, muchas empresas colombianas, porque pues sus ingresos son en dólares o en euros. También, entonces, en ese tema, pues es básico el inglés, porque muchas veces las personas pues, no saben español. Entonces hay que tener cierto conocimiento del inglés. Y pues también hay ciertos temas culturales. Entonces, por ejemplo, hay temas, por ejemplo, la puntualidad. Entonces, por ejemplo, en muchos países la puntualidad es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, si una persona se demora más de llegar 5 minutos a una reunión, por ejemplo, se disculpa para llegar más de 5 minutos tarde a una reunión digamos, no una ofensa, pero uno, por ejemplo, pide disculpas. También existen otros temas de tratar con otras culturas, entonces, por ejemplo, el tema de la religión, y también pues es interesante conocer sobre personas de otros países, pero pues también existen otras formas de pensar como la religión. También existe el punto de vista de que en algunos países o culturas o personas pues no tienen una imagen tan positiva de Colombia. Entonces, hay veces toca tener un poco de paciencia pues, para cambiar de pronto esa imagen negativa de Colombia que algunas personas pueden llegar a tener. Sí, lo que comenta el ingeniero David en cuanto, por ejemplo, a diferencias culturales y de religión, yo conocía o conozco ingenieros que trabajan, por ejemplo, para una empresa india de desarrollo de software que tiene pues una sucursal en Bogotá muy grande. Y pues ellos en su concepción no está Navidad y todo esto. Entonces, por ejemplo, ellos el 24 y el 25 para ellos es día laboral común y corriente, porque en su cultura, pues culturalmente para ellos no tiene relevancia. Entonces, pues era como el choque también para los ingenieros que estaban allí, porque pues nosotros estamos, digamos, inmersos en otra cultura. Inge, muchas gracias por todo este conocimiento que nos compartes y tus experiencias. No sé si de las personas asistentes del público quiere alguien hacer alguna pregunta aquí a nuestro invitado.
Están calladitos hoy y vergonzosos. Inge, tú que te desempeñas en la parte de desarrollo, siempre hacen la misma pregunta. Los que van a, digamos, ya se van a dedicar más a desarrollo que a pruebas, y es, ¿qué lenguaje de programación aprender si quiero encontrar trabajo pronto? Bueno, digamos, sí, pues hay diferentes tecnologías. Digamos, ahorita pues existe un gran interés en tecnologías en la nube, ya sea por ejemplo Azure o sea AWS. En la parte del diseño, en la parte del frontend, pues existe mucho interés en tecnologías como React o Angular. React pues es bastante fácil de aprender. También pues existen diferentes tecnologías. En Java pues Spring es como lo que se espera que una persona conozca. Eh, y existen otras tecnologías que de pronto apenas están, que no tienen tanta adopción, por ejemplo, como Python. Esa es una tecnología que algunas empresas están empezando a usar, pero no tienen tanta adopción como Java, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que ya tiene, pues digamos, muchos años de estar en el mundo empresarial y Python está empezando a incursionar. Inge, Bueno, pues, muchísimas gracias por tu atención. Un consejo que nos quieras dar. no, pues básicamente pues existen muchas oportunidades en tecnología, ya sean como empleados o a nivel de emprendimiento. Entonces, pues de pronto si fortalecen el inglés se les van a abrir muchas oportunidades y muchas oportunidades que pueden tomar con un buen nivel en inglés, ya sea a nivel de emprendimiento o sea a nivel de empleados o también incluso si quieren ir a estudiar a otro país. Muchas gracias, Inge. Entonces, gracias por la asistencia de esta noche y feliz noche, Inge. Bueno, muchas gracias, mucho gusto en conocerlos y espero pues que les vaya muy bien en el mundo del desarrollo de las pruebas. Gracias, Inge. Feliz noche. Bueno, Bueno, entonces ahora vamos a empezar el tema que nos reúne hoy. Entonces vamos a mirar acá un momento, compartimos la pantalla. Bien, entonces, bueno muchachos, esta noche vamos a ver toda la parte de diseño y ejecución de pruebas. ¿Listo? Entonces, en esta parte de diseño y ejecución de pruebas, de alguna manera vamos a empezar a realizar todos los casos de prueba que nosotros pensamos e identificamos en la etapa anterior. Entonces, acabamos de terminar una fase donde en una fase dijimos que íbamos a ver con algunos casos de prueba en particular y aquí pues en esta fase los vamos a desarrollar. Antes de eso, entonces vamos a ver unos contenidos teóricos que pues nos ayudan a comprender esta nueva fase. Lo primero en lo que vamos a hablar un poquito es los modelos de ciclo de vida de desarrollo de software. De pronto los vimos por ahí en alguna parte asociado a materias de pronto de análisis o diseño o de ingeniería de software o de requisitos. Entonces, recordando, acuérdense que cuando nosotros vamos a construir software, entonces nosotros pues las etapas o las tareas asociadas pues se agrupan en los modelos del ciclo de vida de desarrollo de software. Tradicionalmente la que siempre vemos nosotros es esta que es secuencial. Esa que es secuencial pues es una tarea tras otra, ¿cierto? Entonces en esa secuencial vemos análisis, diseño, codificación, verificación, mantenimiento. Entonces, todas esas nos permiten ir construyendo el software, pero pues esta secuencial, como está aquí en la gráfica, tiene que ir una tras otra. Digamos, ese fue como el origen de los primeros programas o software que se construyeron, pero entonces acá lo que nosotros estábamos viendo en ese momento es que
quizás pasaba lo de esta grafiquita, que una cosa quería el usuario, que otra cosa pensaron en diseño, otra cosa construyeron. Por acá, por ejemplo, en la grafiquita el usuario pidió un columpio, cortaron el árbol, le colocaron un sillón, por aquí alguien hizo una montaña rusa, ya el árbol ni existía y finalmente el usuario lo que quería era un columpio muy sencillo. Eso pasaba en este tipo de desarrollo cuando es secuencial, que de pronto yo capturaba aquí los requerimientos del sistema y me iba por allá, diseñaba, codificaba y luego le mostraba al usuario y el usuario por aquí nos decía en esta parte, no era lo que esperaba o sí se parece a unas cosas, pero faltó tal, tal y esto implicaba pues también tiempo perdido y dinero, ¿cierto? Luego de esto, pues entonces, para tratar de mejorar todas estas situaciones que se presentaban, también vinieron pues otros modelos de ciclo de vida y desarrollo. Entre ellos pues encontramos el incremental. Como su nombre lo dice, pues estos son incrementos, ¿no? De un solo proyecto. Entonces pues hacíamos toda una parte de análisis, diseño, código, probábamos y entregábamos una parte. Luego luego otra y así de acuerdo a lo que hubiésemos definido en el calendario. Esos son en los modelos incrementales. Otro tipo de modelos son los iterativos, ¿cierto? Entonces aquí en la iteración se produce un producto ejecutable. Fíjense que aquí en la iteración hacemos el análisis, bueno, desde el requerimiento, el análisis, la implementación, la prueba, vemos qué más nos faltaba, volvíamos a hacer otra fase completa y entonces aquí puede surgir la duda de, bueno, entonces, ¿en qué se diferencia un modelo incremental de un iterativo? En este incremental, yo pues ya tengo claro cuál es el producto y lo que voy haciendo son partes, ¿no? Entonces entrego esta parte, luego esta, así en nuestro software, ¿no? Entonces vamos entregando partes de software. En la iteración tengo una idea inicial aproximada y en cada iteración la voy perfeccionando más. Entonces ya finalmente llego al producto y a la aproximación. Acuérdense que estos modelos iterativos, que son los que trabajamos en Ágil, nos sirven cuando aún estamos tratando de clarificar algunas cosas del producto de software y que pues tenemos el tiempo en contra y pues es algo que se usa hoy en día, ¿no? Porque pues siempre estamos, si es con nuestro emprendimiento o como empresa tratando de construir soluciones de software rápidas que nos permitan precisamente solucionar algunos problemas y lo que menos tenemos hoy en día es tiempo. Recordando entonces en todas estas iteraciones, pues aquí lo que vimos nosotros siempre estaba toda la parte de pruebas, ¿no? Fuera en el modelo iterativo, en el secuencial, etcétera, etcétera. Aquí estamos nosotros ubicados como analistas de pruebas. Entonces, aquí también en la parte de análisis y de requerimientos, y ahorita lo vamos a ver también. Entonces, recordando lo que ya hemos trabajado en otras fases, decíamos que nosotros tenemos diferentes niveles de prueba, que nosotros construimos un componente para un software que, por ejemplo, ya es empresarial y que es un software muy grande, y de allí nosotros lo que hacemos es integrar ese componente, luego ver cómo ese componente funciona en todo un sistema y hacer pruebas de aceptación con nuestro usuario. Entonces, los niveles, fíjense que va de un componente, digamos, muy pequeño a integrarlo con todo el sistema. Entonces va como de lo particular a lo general, por decirlo así. Pero también teníamos tipos de prueba. Entonces, en esos tipos de prueba tenemos pruebas funcionales, cuando estamos viendo precisamente los requisitos funcionales del sistema, esos que decimos el sistema debe generar el reporte, el sistema debe permitir guardar, etcétera. Estos no funcionales, cuando estamos viendo cosas, por ejemplo, como la usabilidad, que nos comentaba hace un momento el ingeniero David, que es algo muy importante hoy en día. Antes podíamos tener software no tan fáciles de usar y de pronto en una interfaz no tan sencilla porque no todo el mundo era usuario de software. Podíamos tener el tiempo de capacitar a alguien y decirle, mire, encuentre pues esta opción en este menú, en este submenú, pero hoy en día el software ya es algo que usa una gran parte de la población. Pensemos, por ejemplo, nomás en el acceso que tenemos a portales web
o aplicaciones móviles. Entonces, todos estos aspectos de los requisitos no funcionales, como la seguridad, como la usabilidad, como los tiempos de respuesta, cada vez toman más importancia. También hablábamos de pruebas de caja blanca. Recuerden que las pruebas de caja blanca son aquellas donde nosotros podemos ver el código como tal. Y pruebas asociadas al cambio, o sea, pruebas donde nosotros liberamos un nuevo cambio a producción y tenemos que probar que lo que ya está funcionando no se dañó con eso nuevo que nosotros adicionamos. Estos tipos y niveles de pruebas se pueden mezclar así como lo estamos viendo aquí de una manera eh, muy ágil por cada uno de nosotros como analistas funcionales. Entonces puede ser que yo tenga un tipo de prueba que es una prueba a nivel de componente y a nivel de componente y entonces le haga una de esas pruebas anteriores a nivel de componente, miro si cumple con los requisitos funcionales, a nivel de componente, ese pedacito que yo hice, por ejemplo, si es un reporte que van a integrar luego en la aplicación también, o yo tengo que probar un reporte que va a estar integrado en una aplicación, entonces también tengo que ver requisitos no funcionales, tiempos de respuesta, usabilidad, también tengo que ver, por ejemplo, cosas asociadas al cambio. Entonces, todos estos tipos y niveles que acabamos de ver se integran. También hay un aspecto importante en el ciclo de vida de desarrollo y recuerden que el producto no termina cuando nosotros lo entregamos por primera vez al usuario y a producción, porque pues en nuestra concepción a veces está análisis, diseño, desarrollo, codificación, pruebas y ya finalizamos. Documentación y entrega al usuario, pero de ahí para allá viene el momento de vida más largo del software, que es cuando el software ya está en producción y nosotros tenemos que hacerle mantenimiento a ese software. Ahí es donde finalmente a veces genera más ingresos a algunos software, porque entonces ya el usuario, por ejemplo, quiere hacerle nuevas modificaciones porque el negocio cambia, porque la ley dice que ahora hay que incluir tal cosa, tal otra, por ejemplo, en facturación. Entonces, si yo tenía un software que facturaba normal y un día el gobierno se inventa la facturación electrónica, pues tengo que adaptar ese software para que ahora también permita facturación electrónica. Entonces, en esa etapa de mantenimiento, nosotros también tenemos que hacer pruebas. Esas pruebas, pues ese mantenimiento, como decía, pues tiene diferentes causas, porque tengo que modificar el software y las pruebas entonces tienen que estar orientadas a esta modificación para ver si lo que modificó el equipo de desarrollo, yo pues veo que finalmente sí se cumple y que no afectó al sistema. También tengo que hacer pruebas cuando hay una migración. Por ejemplo, entonces el software de nosotros está en una versión de una base de datos y lo vamos a migrar a otra. Entonces el software estaba en una versión de Oracle 10 y la van a migrar a Oracle 11, a Oracle 12. Entonces en esa migración, imaginémonos que nosotros, ese software está asociado a esa base de datos y nosotros tenemos que ver que en esa migración el software como tal sigue funcionando. Entonces puede ser que nosotros tengamos un portal web, pero él se está conectando a esa base de datos y al portal pues seguramente tuvieron que hacerle algunos ajustes. Entonces en esa migración, todo lo que antes funcionaba con la versión anterior de la base de datos tiene que seguir funcionando sin novedades. Esas son las pruebas asociadas a migración y pruebas asociadas a retirada, porque de pronto vamos a quitar el software, ya dijimos ya no vamos a usar más ese componente de software, ya pues construimos una versión nueva en otro lenguaje, pero tengo que hacer pruebas verificando que si yo ya no voy a usar ese sistema, otros sistemas no se alteren allí. Entonces ahí pues vienen como tres causas de mantenimiento y pruebas en las cuales, ¿qué debo verificar allí? Que pues los cambios, por ejemplo, en los casos de modificación sean exitosos, cambios, por ejemplo, en la migración también, y efectos secundarios, que no haya efectos secundarios, por ejemplo, con las modificaciones, que se dañe algo que ya estaba funcionando, con la retirada de un software que pues no vaya a causar inconvenientes en producción. Para todo esto, pues se suele hacer algo que se llama el análisis de impacto. Entonces, por ejemplo, cuando van a migrar, bueno, cuando van a modificar, por ejemplo, un componente,
Entonces, usualmente quien está haciendo el análisis dice ese componente, por ejemplo, el reporte de la nómina mensual lo está usando tal sistema, tal, tal, tal. Y a nivel ya de sistemas, entonces, por ejemplo, tal clase o tal módulo o tal objeto de base de datos. Entonces, en ese análisis de impacto, nosotros vemos qué objetos se van a modificar o qué objetos son afectados por esa modificación. Lo mismo, por ejemplo, por la retirada, ese sistema que estoy quitando de ahí, con quién se relacionaba o ese componente. Entonces, en ese análisis de impacto, lo que se hace usualmente es decir, se va a alterar estos componentes, es como una alerta, ¿no? Como decir, cuidado que tengo que probar todo esto que tiene que ver con lo que estamos modificando o retirando o migrando. También, pues, además de hablar de la parte de mantenimiento, hablamos de técnicas de prueba, que hace un momento, pues, veníamos mencionando, pero vemos en este momento un poco más en detalle estos términos. Hay pruebas de caja negra, de caja blanca y pruebas de según una experiencia. Las pruebas de caja negra, entonces, esas consisten, como su nombre lo indica, aquí en una caja negra respecto al código. Es decir, yo como analista de pruebas no sé qué hizo el programador, no sé en qué lenguaje o tengo una vaga idea, pero yo no puedo llegar al nivel de ver el código. Entonces yo lo que tengo para apoyarme son requisitos, casos de uso, historias de usuario, especificaciones. A mí me dicen, Patricia, en esta parte usted tiene que probar que el sistema aquí permite ingresar, modificar, genera un reporte así, la actualización será de esta manera. Y yo hago las pruebas como si fuera el usuario final. Entonces yo me siento frente al sistema y ya previo diseño de las pruebas, hago las pruebas y veo que el sistema esté funcionando. Y pues mi criterio será decir si cumplió o no cumplió eso. Entonces acá pues a este nivel técnico no llego. Muchos de las, digamos, de las pruebas que se hacen en la vida real, en el mundo empresarial, pues son pruebas de caja negra. Entonces ahí pues nosotros simulamos como si fuéramos el usuario final y allí pues hacemos una serie de acciones sobre el sistema para ver si se cumplió. Aquí tengo que ver, por ejemplo, datos que sé que van a funcionar bien, como el escenario ideal. Entonces, si tengo que ingresar alguna información que sea, por ejemplo, para personas mayores de edad, entonces ingreso datos para una persona simulando que tiene una mayoría de edad, ¿no? De 20 años, etcétera, etcétera. También tengo que ver el valor frontera, o sea, el valor límite. Si me dicen personas mayores de edad, mayoría de edad en Colombia son 18 años, entonces voy a probar exactamente con ese valor frontera, o sea, con 18 años. Porque a veces cuando nosotros estamos programando, entonces puede ser que en el código queda alguna condición que si edad mayor de 18 y entonces no estoy tomando exactamente la condición desde la cual empieza. Eso es como un poquito también a nivel lógico que puede suceder esto, ¿cierto? También puedo ver como decisiones en el caso de verdadero o falso. Entonces aquí ver si la condición es verdadera tendrá que hacer tal cosa o si es falso tal. Nuevamente a nivel de diseño de pruebas. Transición de estados. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un software que permita almacenar todo el historial de un estudiante de la UNAD, entonces pues él tendrá diferentes estados. Cuando el estudiante es aspirante y pues es un estudiante nuevo, entonces la primera vez que dice matrículate en la UNAD y le da clic en el botoncito y está diligenciando los datos, seguramente él tendrá un estado que se llamará aspirante, luego ya se vuelve estudiante, entonces tengo que ver qué pasa si el estudiante, si la persona está en estado estudiante y en algún día la persona terminó el diplomado de pruebas de software y se graduó, entonces cambió de estado y ahora es graduado. Entonces tengo que ver esa transición de estados y, por ejemplo, cómo se comporta el sistema. Si la persona ya es egresada seguramente y no está estudiando en la universidad, pues seguramente no tendrá cursos que ver cursos o ver habilitado el campus, por ejemplo, ¿cierto? O si es aspirante, entonces ver en los diferentes estados cómo se está comportando el sistema para garantizar que acorde a cada estado se presenten las opciones de software.
También tengo que ver respecto a casos de uso. Entonces, en casos de uso, ustedes saben que pues después del análisis allá estamos o está el equipo de desarrollo haciendo un caso de uso y diciendo el sistema tendrá que hacer esto y describiendo las principales características. En ese momento en que el analista hizo el caso de uso, puede ser que yo ya como analista funcional, leyendo ese caso de uso, empiece a diseñar mi caso de prueba. Entonces, leyendo qué es lo que tiene que hacer el sistema de acuerdo a lo que dijo el analista y al escenario ideal y a los flujos alternos, yo también empiezo a pensar cómo tendrá que ser mi prueba y puedo estar haciendo los primeros diseños. Existen también pruebas de caja blanca. Estas de caja blanca, como les decía, pues yo puedo ver un segmento de código o una parte. Entonces aquí puede ser que yo tenga como insumos el código, el diseño, la arquitectura de software. Y allí pues lo que voy a mirar es si cumple o no cumple. ¿En qué casos, por ejemplo, se da eso? Digamos que vamos a probar algo de base de datos, un procedimiento que construyó algún desarrollador y que ese procedimiento pues va a correr de manera automática en la base de datos. Por ejemplo, una asignación de turnos y puede ser que tenga un formulario muy sencillo hacia la persona que asigna esos turnos, digamos, turnos en cuanto a turnos laborales. Pensemos, por ejemplo, en un call center. Entonces, lo fuerte del negocio o el que va pues, a hacer toda la operación ahí es ese procedimiento almacenado de una base de datos. Puede ser que yo como analista funcional pueda ver el código. Entonces, en esa parte ya puedo ver el código, ejecutar directamente el procedimiento en una base de datos de prueba y ver cómo estos segmentos. Allí ya viendo el código, ese sería un tipo de pruebas de caja blanca. Finalmente, otra vez yo llego a ver si cumple o no cumple. Allí entonces en caja blanca lo que nosotros vemos es una prueba de cobertura y de sentencia. O sea, por ejemplo, si nuevamente, si todo esa asignación de turnos no solamente la hace un procedimiento almacenado, sino digamos ese procedimiento a su vez adentro llama 2 y 3 funciones de base de datos o 2 y 3 procedimientos, entonces seguramente tengo que probar a cada uno por separados y si los alcanzo a probar todos, entonces tendré un porcentaje de cobertura del 100%. Pero si no alcancé a probar todos, sino una parte, entonces diré, pues se hizo una cobertura del 80%, pensando en un sistema gigantesco. Hay una prueba de cobertura de decisión. Entonces, si ya estoy viendo código donde están las sentencias if, que puede ser un if tal cosa o si tal cosa, el sistema debe hacer algo y si no, tal cosa, como lo vemos en programación. Entonces, ahí también podría estar probando los dos escenarios. Cuando es verdadero, o sea, si la variable cumple la condición y cuando es falso y ver en cobertura, pues aquí en este caso la cobertura es más fácil porque tendría que ver los dos escenarios, el sí y el no. Y acá pues sería pues más complejo, ¿cierto? En las pruebas de sentencia y decisión, entonces es esto que estábamos diciendo. Una cosa son, por ejemplo, las de cobertura y otras las de decisión en el sentido que las de decisión nos permiten abarcar más cobertura en cuanto a la realización de las pruebas, porque pues ya son bloques de sí y sí no. ¿Listo? También tenemos un tercer grupo de pruebas que son las pruebas basadas en la experiencia. Esas pues ya van acorde a la experticia del analista de pruebas y entonces él ya realizó quizás unas pruebas de caja negra o de caja blanca y ya tenía un diseño, pero finalmente él también tiene otros escenarios en mente de acuerdo al negocio. Entonces seguramente cuando está ejecutando las pruebas se le ocurren nuevas cosas que probar en el software. Entonces, no son pruebas improvisadas, sino son pruebas que en el momento de la ejecución él dice, ay, también podemos probar esta parte o puede decir, ¿verdad que esto altera un estado de otro sistema? Entonces, miremos si esto lo está haciendo correctamente. Esto es basado en esta experiencia que tiene el analista. El resultado también será cumple o no cumple. Estas basadas en experiencia se realizan primero para predecir los errores, porque puede ser que ya como analista de pruebas sé cuáles son los errores típicos que pueden ocurrir ahí o que pueden ocurrir en el sistema. Ah, que no contemplo tal estado, por ejemplo, de la factura o que típicamente si la factura no tiene tal, entonces va a sacar tal error. Entonces estoy
haciendo esa predicción de errores y voy a hacer la prueba si eso se hizo bien o no. La dinámica era la que les comentaba, que entonces a medida que estoy ejecutando, estoy haciendo como pequeños escenarios de prueba. Y listas de comprobación, que son esas mismas listas de chequeo donde ya sé que se deben cumplir por lo menos una serie de condiciones y yo las voy chequeando en alguna lista. El sistema me generó, el sistema almacenó tal cosa en tal tabla, el sistema permitió la impresión, el sistema dejó un histórico en tal. Entonces, todas estas listas de comprobación ya las puedo verificar también de acuerdo a mi experiencia, porque seguramente ya he probado muchas veces ese componente, entonces ya sé que debo verificarlo. Nos enfrentamos también ahora a la cuestión de la automatización de las pruebas. Entonces, nuestra duda es si automatizar o no automatizar. Sí es cierto que hoy en día muchas cosas tienden a automatizar, pero no todo se puede automatizar. Vamos a ver cuál es la ventaja y la desventaja. ¿Por qué automatizar? La primera razón es porque nos permite descubrir defectos que de pronto no los puedo descubrir porque por tiempo no alcanzo a probar todo el producto, porque no conozco la tecnología, porque no conozco el negocio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo como analista funcional no alcanzo a hacer, en un proceso de automatización sí se cubriría. También para prevenir esos efectos secundarios o regresiones cuando yo hago una modificación de un software. También para asegurar la agilidad en la prueba, porque puede ser que el sistema que estamos probando es muy grande y entonces estoy solamente yo como analista de pruebas y el sistema pues es muy gigantesco y tiene muchos casos de prueba, entonces puede ser que yo pruebe unas cosas manuales y lo más complicado lo automaticemos para ganar tiempo. Permite una prueba más integral cuando se han realizado muchos cambios. Entonces, si es, no sé, nuevamente, por ejemplo, el caso de la factura que afecta toda la parte de facturación de cuentas de la empresa, que también, por ejemplo, afecta algo del cliente, por ejemplo, si el cliente ahí obtuvo un descuento o se hizo beneficiario de algo que le estaba otorgando la empresa en cuanto a bonos y demás. Entonces, pues como vemos, eso está alterando muchos sistemas, entonces la manera más fácil es hacer una prueba integral automatizada para ver que todo esos sistemas que tienen que ver con el cambio que yo hice, pues están funcionando bien. Y también porque se supone que una prueba automatizada generaría confianza en la calidad del producto, porque pues finalmente la prueba automatizada va a abarcar más escenarios. También viene la cuestión de por qué no automatizar. A veces sucede que el negocio es muy dinámico, entonces está saliendo una nueva ley del gobierno y entonces me tardo más yo adaptando toda la parte de automatización y vuelven y me cambian y entonces ya el parámetro que usted debe verificar no es ese, sino esto. Entonces, cuando el negocio es muy cambiante, a veces rinde más hacer la prueba de manera manual porque también el costo de mantenimiento de la automatización es muy alto. En una empresa pues multinacional, eh, ellos tienen los recursos para decir voy a invertir en automatización, entonces voy a dejar la persona experta en automatización o todo el equipo de automatización, vamos a dedicar un computador como tal, vamos a pagar una licencia de software, etcétera, etcétera. Pero puede ser que yo esté trabajando para una empresa, a una pyme, una pequeña o mediana empresa, y pues la empresa no tiene los recursos en ese sentido para decir vamos a invertir en automatización. Entonces a veces el costo de mantenimiento es muy alto. A veces sucede también que entonces se hacen las automatizaciones asociadas a una herramienta de software específica y por alguna razón ya la queremos cambiar y cambiar esa herramienta de software también puede resultar muy costoso. Entonces, ese costo de mantenimiento de esa automatización hay que evaluarlo, qué tan rentable es y qué tanto me va a costar. Y algo muy importante es que todos deben comprometerse con la automatización. Entonces, puede ser que cambie una regla del negocio. Entonces, por ejemplo, el parámetro del IVA en las ventas para algunos productos está en el 19% y eso imaginémonos que está por allá almacenado en alguna parte en la base de datos
y de pronto desde tal fecha ya no va a ser del 19, sino dependiendo de algunos productos, para algunos se mantendrán el 19 y digamos para otros bajó al 15, supongamos, ¿no? Entonces, en mi empresa se dedica a las ventas y el que tiene claro qué porcentaje se le va a aplicar, entonces puede ser la persona encargada de ventas, el gerente de ventas, algún analista de ventas. Pero si esa persona no informa a la parte de tecnología que ese parámetro cambió, pues de pronto nosotros no movemos el script de automatización y seguimos probando con una regla de negocio que ya no es válida. Entonces, en ese sentido, si no me informan los cambios, el script de automatización va a estar funcionando y ejecutándose, pero no es válida para la regla del negocio o para lo que se requiere actualmente. Entonces ahí también se requiere un compromiso de todas las áreas involucradas que nos estén contando, porque eso pasa mucho en la vida real en sistemas, que a veces el dueño del proceso no informa y ya pues informa cuando ve el error en producción. Y el sistema falló y vamos a mirar que fue que alguien encargado de la parametrización de algo del sistema, pues no contó que eso cambió. También porque puede existir una alta dependencia de herramientas de automatización, que era algo que les contaba aquí en la parte de mantenimiento. Entonces ya automatizamos con esta herramienta de software y ahora queremos pasarnos a esta, no, ya no es tan fácil, la migración de todos esos scripts nos va a costar mucho tiempo, no tenemos tiempo para migrar eso, entonces quedamos literalmente amarrados, como se dice, ¿sí? Con esa herramienta de automatización. Listo. Hasta aquí pues venimos en toda la parte teórica. Ahora vamos a ver en qué consiste el taller que vamos a hacer. En el taller entonces nosotros vamos a hacer un diseño de casos de prueba. Cada uno de nosotros identificó 5 casos de prueba. Algunos de los del equipo escogieron, por ejemplo, el módulo de ingreso o el login. Entonces supongamos que alguien va a decir, me voy a logueo o ingreso con Google. Entonces acá, ese ingreso con Google lo vamos a detallar cómo voy a hacer yo la prueba. El nombre de caso de prueba, pues ustedes ya lo tienen, el número de la prueba, entonces allá decía 1, 2, 3, el módulo, si es el módulo de login, de reportes, aquí hacemos una breve descripción, luego venimos con las precondiciones de la prueba, que es esas condiciones que debemos tener en cuenta para hacer la prueba, si el usuario está dentro del sistema, si el usuario debió activar alguna parametrización especial, etcétera, etcétera. Y luego describimos el paso a paso de la prueba. En ese paso a paso de la prueba, entonces así vamos a ir contando cómo debe ser. El usuario ingresa por la sección tal, el usuario activa el filtro tal. Entonces ese paso a paso de la prueba es lo que vamos a describir acá. ¿Listo? Después de eso, pues vienen como los criterios de aceptación, cuando sabemos que es exitoso y un resultado. Todo este diseño de los casos de prueba lo vamos a hacer para todos los casos de prueba que cada uno identificó. Algunos identificaron 5, otros 6, entonces vamos a diligenciar esta plantilla que viene en el anexo. Después de eso, lo que vamos a hacer es cuando ya tenga el diseño, voy a hacer la ejecución de la prueba. Es decir, tomo lo que yo coloqué acá y lo voy ejecutando. Este paso a paso lo empiezo a hacer. Entonces, le doy clic acá, ingreso a la sección de filtros, activo el filtro que dice, por ejemplo, por zona geográfica, etcétera, etcétera, y voy capturando pantallas de evidencia, que es lo que se hace en la vida real en pruebas. ¿Listo? Y ahí pues ya sabré si es exitoso o no, o puede ser que ustedes encuentren una opción de mejora, puede ser que ustedes digan, sí funcionó, pero es muy lento, o si es muy funcionó, pero la usabilidad no es tan buena porque no es intuitivo, no encontraba el filtro. Entonces todas estas cosas puede ser el criterio que el analista funcional dé. Bien, entonces esta parte, esta plantilla que estamos manejando es algo que se usa mucho pues cuando no estamos trabajando automatización ya en el mundo empresarial. Esto es lo que hace día a día un analista de pruebas. Él lo que hace es empezar a hacer su diseño. Estos formatos son parecidos, así como estamos viendo aquí, precondiciones, la descripción, etcétera, etcétera. Es lo que se hace en las empresas que tienen así como estas pruebas de alguna manera manual. Y ese puede ser el primer, digamos, la primera etapa que nosotros tomemos si queremos ejercer, ser un analista de pruebas y hacer este tipo de diseños. ¿Listo?
De esos casos de prueba que nosotros diseñamos, vamos a automatizar uno con Selenium. Vamos a hacer una automatización muy sencilla. Ahorita pues vemos el Selenium mediante una extensión del navegador. Entonces agregamos la extensión a nuestros navegadores y escogemos uno de nuestros casos de prueba para automatizar. Si definitivamente mi sitio no me permitió automatizar por alguna circunstancia, entonces pues ahí ya, y preciso el módulo que seleccioné, entonces ahí ya lo miraríamos. Pero la idea es que todos tratemos de automatizar un caso de prueba para ver cómo es una herramienta de automatización. En la gestión de la configuración, entonces ahí también se nos indica que en esta ejecución, pues como hicimos el diseño de casos de prueba, entonces vamos a ver cuántos dejamos exitosos, fallidos y no probados y los vamos colocando allí. Listo. Y después de eso, de que tomamos los casos de prueba y los ejecutamos y dejamos como la evidencia, también lo que vamos a hacer es un informe de seguimiento. En ese informe de seguimiento, pues cada uno de nosotros vamos a ver en mi módulo, por ejemplo, otra vez el módulo de registro. Aquí ustedes hicieron unas fechas estimadas de análisis, diseño y ejecución y un tiempo, unas horas que entregaron ahorita en la planeación. Y vamos a ver fechas reales acá. Entonces, si ustedes dicen que lo iba a hacer del 5 de octubre al 7 de octubre esta parte y luego está del 8 al 11, pero realmente empecé la semana del 11 al 15, entonces aquí voy colocando las fechas reales y realmente cuánto me gasté en horas. Puede ser que ustedes se den cuenta, alguien encontró un inconveniente y entonces se gastó más horas de lo que había planeado. Otros se dan cuenta que estimaron muchas horas y realmente ejecutar el caso de prueba pues era más sencillo. Y acá el porcentaje de avance. Si ustedes ya realizaron la prueba completa, pues el porcentaje de avance será el 100%. Esto a futuro, cuando nosotros estemos estimando, que fue algo que nosotros hicimos acá, a veces nosotros hacemos estimaciones, porque seguramente les va a tocar a ustedes en algún momento de su vida laboral realizar la estimación, cuánto se van a demorar probando X elemento. Entonces, cuando nos toque hacer estimaciones, muchachos, no la hagamos solamente pensando en el escenario ideal. Entonces, siempre hay que darle un margen de holgura en tiempos, porque si no, imagínense que si, por ejemplo, Héctor es el líder del equipo y yo soy una empresa externa y lo voy a contratar a él que está con un grupo de amigos aquí haciendo un emprendimiento y le digo, ¿cuánto tarda en probar tal cosa? Y ellos hacen la estimación en el escenario ideal, ¿no? Pues eso nos gastamos máximo una semana, no sé qué, pero por ejemplo, a ellos se les fue más tiempo configurando un ambiente de pruebas que no estaba configurado, ocurrió un error con alguien, dependen de alguien más porque es una tecnología nueva y alguien, un proveedor tiene que darnos algo más, pues ese tiempo va corriendo en contra de Héctor o de su empresa y yo después empiezo a decirle, pero vea, según las cláusulas a usted ya le voy a cobrar aquí una multa porque no me cumplió. Por eso es tan delicado el asunto de estimar tiempos y por eso nosotros debemos hacer una estimación no optimista, porque habitualmente cuando uno está pensando, uno solamente, iniciando, uno solamente está pensando en el escenario ideal, no me gasto de X tiempo, pero puede ocurrir alguna eventualidad como alguien del equipo se enfermó, preciso le dio algo y lo incapacitaron 3 días y pues esos 3 días no pudo trabajar, eso se detuvo ahí y entonces es tiempo que está en contra. Entonces siempre hay que darle una holgura, ¿listo? Pero acá en este informe entonces viene este cuadro y viene otro cuadrito donde dice cuántos casos fueron exitosos y no exitosos de los que ustedes probaron. 5 casos de prueba exitosos o 4 y 1 que falló y vamos a diligenciar estos cuadritos de manera individual y luego todos se anexan a este informe de seguimiento. Estos informes pues los hacemos habitualmente para contarle a alguien que será en la vida real. Estos informes se le muestran a alguien que puede ser nuestro jefe, nuestro líder del equipo, nuestro cliente que nos tiene aquí a nosotros trabajando como su empresa de pruebas para contarle a alguien cómo vamos. Por eso, sobre todo, ellos saben el avance. Ah, ya terminaron, van en un 50%, van retrasados, para eso sirven estos cuadritos. ¿Listo? También tenemos un trabajo individual, entonces aquí viene toda la parte de aspectos teóricos, entonces viene
realizar aquí el modelo, un cuadro sinóptico de modelos de desarrollo de software que ya los vimos al inicio de esta charla, el mapa mental de tipos y niveles de pruebas y pruebas de mantenimiento de las cuales ya hablamos, un cuadro comparativo de las técnicas de prueba, esas de caja negra, blanca, etcétera, y un póster de herramientas de pruebas nuevamente y sus principales características. Esto lo podemos dejar publicado en el foro en un solo documento individual, ¿listo? Para que sea más fácil la lectura y la revisión. Y pues cada uno de ustedes ya estábamos organizando al interior de los grupos cómo van a ir trabajando, qué parte del colaborativo van a hacer y también el diseño de la plantilla, usando la plantilla del anexo 1 vamos a hacer los casos de prueba, ¿listo? En la parte de automatización de Selenium vamos a capturar evidencias de lo que estamos haciendo y también que se vea pues el script. Y todo eso lo entregamos en un único documento. Bueno, para la parte de Selenium, entonces ustedes pueden entrar al navegador de su preferencia. Perdón, yo termino aquí mi sesión porque tengo la sesión de la UNADI y aquí no me dejan. Entonces ustedes pueden buscarle acá algo que se llama extensión de Selenium para su navegador, ¿listo? Por ejemplo, en este caso sería para Chrome. Entonces acá pues ustedes la encuentran y ahí la pueden descargar. También para Mozilla está. Cuando ella se instala, yo ya la tengo instalada, entonces ella queda aquí en la parte de extensiones y yo lo que hago es ingresar. ¿Listo? Aquí, pues, como vamos a grabar un caso de prueba muy sencillo, nosotros vamos a decirle que vamos a grabar un nuevo test. Le vamos a colocar un nombre de nuestro proyecto, lo que ustedes estén trabajando, o LX, CompuTrabajo, el tiempo, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo voy a probar Falabella. ¿Listo? Entonces acá le coloco un nombre del proyecto y él me va a pedir acá que le ingrese el sitio web. Entonces es mejor copiarlo, ¿cierto? Para asegurarme que este sitio pues va a ser, está bien escrito, ¿no? Entonces aquí lo llevo y regreso nuevamente a mi cuadrito de Selenium. Listo. Y acá le voy a dar en iniciar grabación, entonces aquí viene esta parte de Start Recording y acá entonces él ya está listo para realizar la grabación, él me abrió aquí una nueva pantallita y yo por ejemplo voy a hacer algo aquí en la grabación, entonces acá él ya está grabando, yo por ejemplo puedo ingresar aquí a la opción de categorías y buscar algo que diga, no sé, celulares y acá vamos a mirar un Samsung y acá por ejemplo le voy a dar un filtro y acá le voy a decir que de celulares de 500 a 1.000.000 y le aplico el filtro y pues opero el sitio de manera normal. Aquí me está avisando que Selenium estaba grabando. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, entonces ya apliqué el filtro y demás. Cuando acabe yo lo detengo. Y aquí me pide un nombre para ese test. Entonces, por ejemplo, puedo colocarle acá, no sé, prueba 1 o prueba del filtro tal. Cuando él termina esa grabación, entonces fíjense que aquí él me muestra las diferentes acciones que yo hice. Abrí la ventana, aquí pues finalmente le está mostrando que le dio un tamaño a la ventana, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí en alguna parte debe estar algo que me indica que hizo un filtro y que le colocó un filtro por por costos, etcétera, etcétera. Cuando ya lo quiero ejecutar, entonces yo le voy a dar acá y finalmente entonces él empieza a abrirme otra vez la página y hacer lo que nosotros le colocamos en el script de grabación. Entonces es una prueba muy pequeñita donde nosotros veamos que aquí pues el script nos grabó esa acción que nosotros estábamos probando, uno de nuestros casos de prueba. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a la automatización. En cuanto a la parte de, y estas pantallitas, pues las vamos a estar capturando, ¿listo? Para evidencia. En cuanto a la parte de la plantilla de pruebas, entonces, pues ahí les iba a preguntar, esta plantilla de pruebas, ¿cómo quieren ver el detalle de esta plantilla de pruebas? Si quieren, les hago un video como el que hicimos de apoyo en la fase anterior con los anexos y se las explico más al detalle. O si quieren ustedes, hacemos un encuentro sincrónico solamente para trabajar esta pantallita.
Ahí sí es como ustedes prefieran. Entonces acá me pueden escribir en el chat, escríbanme video encuentro, también dependiendo del tiempo que ustedes dispongan. Por aquí pues ya alguien escribió video, los demás que dijeron, bueno, por acá nos están diciendo que video, listo. Listo. Y Camila Sí, solamente profe, dice que tiene video problemas esa, yo la veo a ella bien, pero que ella realmente no nos está viendo muy bien. Ah, de pronto es la conectividad. Sí, debe ser eso. Sí, debe ser. Bueno, entonces por aquí en el chat nos dijeron que dejemos un video de apoyo, entonces con mucho gusto se los facilito. Bueno, no sé, preguntas hasta aquí, inquietudes. ¿Todo bien? pues está claro, profe. Yo creo que ya es momento de hacer el trabajo. Irán ¿Cuáles las saliendo las dudas? dudas. Listo, listo. Entonces voy a detener la grabación que dijo Camila, profe. ¿Alguna duda? ¿O era solamente eso? No, solamente era esa. Bueno, listo. Entonces, bueno, gracias por la asistencia esta noche. Como siempre, agradecemos al licenciado Héctor Devia que nos apoya en todo este trabajo que estamos realizando y gracias a todos por su asistencia. Gracias, profe, por Recording la stopped. explicación. Gracias.